El hombre del sombrero, el demonio de la parasomnia, una figura oscura, no habla, la mayoría de las veces está solo, y en otras ocasiones aparece acompañado, su rostro y color de piel, ocultos, el único detalle claro es que lleva un sombrero, y el resto. Terror, vulnerabilidad, asfixia, alrededor del mundo. La gente describe la misma pesadilla. El hombre del sombrero es una visión que suele manifestarse momentos antes de caer en la parálisis del sueño. ¿Por qué siempre él? ¿Cuál es el factor en común? ¿Cómo es que logra trascender idiomas y fronteras? El hombre del sombrero negro, una misteriosa entidad que parece aparecer en las pesadillas de cientos de personas a lo largo del planeta, no diferencia raza, idioma, religión o región. Cualquiera está expuesto a recibir esta macabra visita. ¿Es real? ¿Es solo un sueño? ¿Qué significa su presencia? De todas las preguntas que rondan este misterio, esta última parece ser la más significativa de todas, especialmente debido a lo recurrente que se han vuelto las experiencias de encuentros con este personaje onírico que observa curioso a quienes visita, para luego alejarse a paso sereno, dejando tras de sí una sensación de horror y pesadilla vívida, una silueta negra de un hombre sin facciones, totalmente oscura, con un sombrero de ala ancha, cuyos ojos brillantes son lo único que resalta de su rostro. Sumergido en la penumbra, a lo largo de los años muchos lo han relacionado con la parálisis del sueño y los muchos significados paranormales que rondan esta espeluznante experiencia. ¿Te atreves a explorar sobre sus posibles significados? El miedo tras el hombre del sombrero negro. Esta entidad aparece junto a una sensación de pesadilla, por lo general, en el punto entre estar despierto y dormido. Allí, mientras crees que aún has despertado del todo, pero estás plenamente consciente de lo que ves, sientes y escuchas. Es entonces cuando él aparece. Lo primero es una impresión de miedo y ansiedad que te invade por completo. Finalmente, mientras tus ojos buscan alrededor, encuentras su figura, allí, más cerca de lo que quisieras, y desde la penumbra te mira, directo a los ojos. Quienes han tenido este espeluznante encuentro aseguran que su figura es totalmente visible, y que las facciones de su rostro están perdidas entre la oscuridad de una suerte de niebla densa y negra de la que parece estar formado. Pero sus ojos son dos objetos brillantes, capaces de penetrar tu alma. Así como llega, el hombre del sombrero negro solo desaparece. Según la mayoría de las experiencias documentadas, el hombre del sombrero negro solo observa desde la oscuridad, creando un ambiente denso alrededor, y la sensación de que algo realmente malo está por suceder. No habla y no hace contacto. Solo unas pocas personas aseguran que les dijo algunas palabras, cargadas de augurios negativos o algún tipo de amenaza. Según estas historias su voz es diferente, cavernaria y distorsionada. Aún así, su mensaje es claro y se queda grabado en la memoria. Luego de unos segundos, el hombre del sombrero negro se va. Algunas veces solo se desvanece, como una sombra que se mueve lejos de las luces, y otras, camina lento, como quien no tiene prisa por ocultar su presencia. ¿Qué significa soñar o ver al hombre del sombrero negro? Muchas personas coinciden en que la experiencia con el hombre del sombrero negro es similar a la interacción con los seres interdimensionales. Otros se refieren a esta experiencia más como algo relacionado con el mundo onírico. También se le ha colocado junto a la gente sombra, entidades consideradas demoníacas, responsables de ocasionar terrores nocturnos, e incluso, según algunos creyentes de estas teorías, el síndrome de muerte súbita durante el sueño. La parálisis del sueño es otro de los fenómenos nocturnos con los que se familiarizan las apariciones del hombre del sombrero negro, especialmente por la sensación de ansiedad, miedo y angustia que deja tras su partida, acompañada de las imágenes vívidas. Un mal augurio. Uno de los significados más comunes que encontramos para la visita de este aterrador personaje, se refiere a un mal presagio, la inminente confirmación de que algo muy malo está por suceder. Su presencia también se relaciona con enfermedades que aparecen cuando la entidad intenta succionar la vida de su víctima. Esto lo colocaría de la mano con los súcubos, quienes se suben sobre las personas mientras duermen para alimentarse de su energía vital o su sangre.
Según diferentes creencias, la opinión de los psicólogos, la mayoría de los científicos rehuye de este tema, por no encontrar una explicación completamente coherente y satisfactoria para este fenómeno. En principio, suponen que la visión de este oscuro ser se refiere más bien a una manifestación psicológica de algunos temores o preocupaciones que aturden los pensamientos y que se deja ver en una forma arquetípica que pueda representar esta angustia. Sin embargo, surge entonces la pregunta sin respuesta: ¿por qué tantas personas eligen la misma imagen? ¿Cómo es posible esto? Especialmente cuando hablamos de que esta manifestación se ha registrado desde hace muchos años atrás, y entre culturas que no habrían tenido contacto previo que lo justificara. El hombre del sombrero negro. Inspiración macabra. Todas aquellas personas que han sido visitadas por el hombre del sombrero negro aseguran que dicho momento ha marcado sus vidas, y quizás uno de los casos más determinantes y conocidos es el de Wes Craven, el exitoso director, destacado por sus obras de terror macabro. Confesó que cuando era muy niño tuvo un encuentro escalofriante con lo que muchos años después identificó como el hombre del sombrero negro. Miraba por la ventana de su habitación una noche bastante oscura, cuando su mirada se detuvo en una figura fantasmal de rostro hundido y con un sombrero de ala. Vestía con una gabardina larga, todo completamente de negro sólido. Lo más aterrador es que la figura le devolvía la mirada al joven asustado. Una inexplicable sensación de miedo invadió al pequeño Wes Craven, quien por unos segundos se paralizó por completo. Jamás pudo borrar de su mente aquella escena, y años más tarde su aterrador y reconocido personaje de Freddy Krueger cobró vida, inspirado completamente en aquella experiencia. El mismo diablo, debido a que el miedo, los malos augurios, las enfermedades y la energía negativa vienen de la mano con las apariciones de este enigmático ser, no es de extrañarse que haya sido relacionado con el mismo diablo. El hombre del sombrero negro es, según muchos creyentes, un siervo del mismo demonio y su misión es atormentar almas inocentes. Es por ello que, a pesar de que los adultos también pueden verlo, la mayoría de sus víctimas suelen ser niños pequeños. En este caso, su objetivo es lograr apoderarse del alma de los que le han visto, usando como estrategias el enorme terror que les infunde. El origen del hombre del sombrero negro. Así como se sabe muy poco sobre el enigma que ronda este personaje, su origen es también un misterio. Aún así, se sabe que ha estado entre nosotros por muchas generaciones, atormentando incluso familias enteras a lo largo de los años. Muchas culturas le conocen y le dan nombres en sus lenguas, donde las palabras negro, sombrero, oscuridad, miedo y nefasto convergen de forma espeluznante y sin explicación aparente. Los dibujos de un niño en la actualidad pueden coincidir perfectamente con los de su bisabuelo, cuando este último tenía la misma edad. Es por ello que se asocia su origen con las entidades más antiguas del planeta, participando en una lucha feroz entre el bien y el mal, en el que nosotros estamos en el centro, siendo sin saberlo una de las piezas claves en el destino de la humanidad. Espero les haya gustado este vídeo. Si es así, suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.